Y bueno, vamos a compartir pantalla para continuar con el estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a estudiar, estamos en el capítulo 4 ya, vamos a empezar estudiando desde el versículo 3. Este versículo nos dice: Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Veníamos hablando de la comparación que hace la carta desde el final del capítulo 3, donde nos compara a nosotros, hace una ilustración de el niño al cual se le mueren sus padres, pero le dejan una herencia. Él está al cuidado de un servidor, de alguien que está velando por esa herencia, la está administrando hasta que él cumpla la mayoría de edad. Ese niño no puede tomar decisiones por sí solo. Algo así es la ley para nosotros. Nos estaba cuidando, nos velaba por nosotros mientras la herencia que estaba reservada para nosotros se hacía efectiva. La oportunidad de salvación, o como lo dice Efesios, la oportunidad de sentarnos en los lugares celestiales. Entonces, al llegar al versículo 3 dice que nosotros éramos como niños que no podíamos administrar nuestra herencia, sino que estábamos cautivos, estábamos limitados, pero que ya no debemos estar en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Y esta última frase ha generado, por decirlo así, cierto revuelo, cierta polémica, pensamientos distintos entre los estudiosos de las escrituras, porque algunos se refieren a rudimentos como la astrología quizás, pero nosotros en Gálatas tenemos un contexto eh, que marca toda la carta, y es que los Gálatas eh, mostraron su fe a Cristo, una fe verdadera, una fe original, una fe genuina. Sin embargo, se dejaron convencer por personas que aún defendían la circuncisión. Entonces, cuando habla de los rudimentos aquí, está hablando de esos preceptos de la ley, de los ritos ceremoniales que no sirven para salvación, sino que están sometiendo a esclavitud a aquel que acepta practicarlos. Y tenemos ese contexto que está rodeando a este versículo casi desde que empezamos la carta. Se empieza a hablar de este tema de la circuncisión. Entonces, una vez que hemos recibido la herencia, así como el que recibe la herencia porque ya cumplió la mayoría de edad, no puede estar sometido a aquel que lo estaba cuidando, porque ya tiene libertad de decidir qué hacer con su herencia, de tomar sus propias decisiones respecto a la herencia. Ya nosotros no podemos
estar esclavizados, o los Gálatas en su momento, ya no debían estar esclavizados bajo los rudimentos de la ley. Hay otro texto en Colosenses 2:8 que también fue escrito por el apóstol Pablo y que dice algo similar. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Un momento. Este nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ocurría algo que ya lo mencionamos también en estudios anteriores, y aquí está hablando de que nadie nos engañe con filosofías y con conocimiento eh, falso que parece imperceptible a nuestros sentidos, pero que están según las tradiciones de los hombres que brotan del pensamiento de los hombres y no es conforme a Cristo. Pero también habla de los rudimentos de este mundo. Y esto ha estado presente siempre. La falsa enseñanza ha estado presente siempre y casi siempre eh, no faltan personas que invalidan las enseñanzas divinas y tratan de imponer los pensamientos humanos. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, habían personas que defendían a capa y espada lo que se conoce como la tradición de los ancianos. Y Jesús siempre le decía que no se podía invalidar la palabra de Dios y en su lugar poder colocar pensamientos de hombres o doctrinas de hombres. Ocurrió cuando los discípulos comieron sin lavarse las manos. Él ahí se lo dijo porque ellos no dijeron, no acusaron a los discípulos de estar violando la ley de Moisés, sino porque le dicen a Jesús, ¿por qué vuestros discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos? Entonces, una de las batallas que tuvo Jesús con la organización de escribas y fariseos era porque invalidaban la ley de Moisés, que en ese momento era la palabra de Dios, y sustituían mandamientos de la ley de Moisés por la tradición de los ancianos. De pronto, después, cuando comenzaron los primeros cristianos, a, cuando comenzó la iglesia, ya querían imponer ritos ceremoniales de la ley de Moisés. Hoy en día, el escenario es otro, las razones son diferentes, pero igual se trata de sustituir la palabra de Dios por enseñanzas de hombres. Y pueden ustedes, si se ponen a buscar, se ponen a analizar, eh, si algo tenemos las personas que estamos en la iglesia de Cristo, es que estudiamos bastante la escritura y podemos darnos cuenta por cuáles cosas es sustituida la palabra de Dios en estos momentos.
y no es más que filosofía vacía, porque los rudimentos de cualquier religión son eliminados ante la presencia de Cristo. Entre otras cosas, nada, pero absolutamente nada de los pensamientos humanos pueden sustituir la relación personal que usted puede tener con Jesús como su Salvador. Yo siempre les aconsejo a las personas que busquen su relación personal con Dios, porque Dios es un Dios personal. Dios es el Dios suyo y es el Dios mío y es el Dios de cada uno por nombre. Entonces no solamente debemos conformarnos con ir a la iglesia el día domingo de manera presencial, recibir estos estudios de manera virtual, sino que debemos buscar nuestra propia intimidad con Dios a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones, a través de distintas, que como le llaman algunos, a través de distintas disciplinas, por medio de las cuales podemos tener una relación íntima y personal con Dios. Y eso no puede ser sustituido por ningún concepto religioso o por ningún pensamiento humano. Es bueno asistir a la iglesia para tener comunión, para adorar, pero es nuestro deber buscar una relación personal con Dios. Ahora en Cristo vino, vamos al versículo 4 de Gálatas 4. Nos dice allí la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en este versículo, con la venida de Cristo, podemos entender que con la venida de Cristo se da cumplimiento a la primera profecía que fue hecha en las Escrituras. Y es la profecía que hace el mismo Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 15. Ahí fue la primera, pero luego vinieron otros personajes bíblicos que hicieron, mencionaron esta profecía, esta promesa. Y es cuando Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces aquí dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios mandó a su hijo nacido de mujer. Resulta que la serpiente llegó a la humanidad por medio de la mujer. Esto no hace menos culpable al hombre. Y luego entonces, por medio de la mujer, nacería alguien que vencería, porque allí en Génesis 3:15 también dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, Dios hablando con la serpiente. Y vemos que es una lucha desigual, donde Jesús iba a vencer por amplia ventaja porque la simiente es Cristo. Y cuando dice que viene por medio de mujer, esto incluye el nacimiento
virginal del Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, esto implica que haya habido, como le llaman algunos, un nacimiento virginal, un nacimiento que no es un nacimiento conforme a los demás nacimientos de seres humanos. No fue creado, como dicen otra parte de la Biblia, no fue concebido por voluntad de hombre ni por sangre humana, sino que directamente el Espíritu Santo tuvo su intervención para que Dios o el Verbo, como dice en Juan, pudiera hacerse carne. Entonces, cuando dice nacido bajo la ley, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque Dios estaba obedeciendo algo que poco, o por no decir a veces que nada, algo que poco nos gusta a nosotros los seres humanos. Los seres humanos les gusta ejercer poder, pero no someterse a la autoridad. Les gusta les gusta mandar, pero no les gusta ser mandado. Jesús nació bajo la ley, eso quiere decir que nació como judío y vivió sujeto a la ley. Jesús hubiese podido ser rebelde y tenía razones de sobra. Hubiese podido ser rebelde al sistema de la época. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo en Mateo 23. Los fariseos enseñaban bien las escrituras. Ellos mm, tenían un buen conocimiento acerca de la ley de Moisés y esa era su base. Pero la misma palabra dice que ponían cargas sobre los demás que ellos no eran capaces de mover ni siquiera con un dedo, que vestían ropas espléndidas y les encantaba ser reconocidos en las plazas. Mm, dirían en mi tierra eran como los pavos reales que solamente son pura pluma y más nada. Entonces, ropas elegantes, ser saludados, ocupar los primeros lugares en los eventos, sin embargo, abusaban de las viudas y hacían cualquier cantidad de cosas. Entonces, en este sentido, nosotros nos damos cuenta que Jesús tenía razones de sobra para no someterse a los que administraban la ley. Y si él quería, no la cumplía porque era que, aunque la ley era buena, estaba administrada y dirigida por corruptos. Y de igual manera puede, sin ánimo de herir susceptibilidades, puede estar ocurriendo dentro de la iglesia. Existen personas que son eminentes, estudiosos, conocedores, pero son corruptas. Y en ese caso, Dios nos ha dejado herramientas acerca de cómo tratar esta situación. Pero eso no puede llevarme
a la pérdida del respeto, a declarar a la persona como mi enemiga o mi enemigo, sino que tengo que orar por él a ver si de pronto Dios lo cambia, Dios lo transforma, mientras continuamos llevando el proceso con las herramientas que Dios nos está dando. Es decir, nosotros no somos llamados a sentir odio por nuestro semejante, ni a querer hacer cosas por la fuerza, sencillamente porque están haciendo cosas incorrectas. Si Jesús no lo hizo y decidió someterse, y fue el único que cumplió la ley a cabalidad, fue el único que vio el espíritu de la ley y vio la categoría superior a la que estaban elevados este conjunto de mandamientos, y fue el único capaz de cumplir. Entonces nosotros también debemos procurar cumplir. Lógicamente, como administradores que somos, debemos tratar llevar los procesos disciplinarios como Dios nos dice que lo llevemos, porque a veces el silencio, la permisividad nos puede llevar a ser cómplices de las cosas que están haciendo nuestros hermanos. Y tampoco podemos llegar a ese punto. Ahora, vemos que Jesús fue cumplidor de la ley. Vamos a Mateo capítulo 5. Bueno, antes de llegar a Mateo capítulo 5, eh, también nos damos cuenta que Jesús, cuando Jesús llegó y fue nacido bajo la ley, el ser humano, la humanidad, estaba sometida bajo una maldición. Ustedes saben el versículo de Romanos o el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 23 de memoria. Allí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos dicho muchas veces aquí que la ley sirvió para darnos cuenta de cuán pecadores somos nosotros delante de Dios, pero eso que era considerado una maldición porque sirvió, no era que la ley era maldición, sino que nosotros estábamos sometidos a una maldición, y la ley nos mostró que estábamos bajo maldición debido a los pecados que habíamos cometido. Entonces, en este sentido, la ley no solamente se quedó en mostrarnos, eh, en mostrarnos en qué condiciones estábamos, sino que nos señaló a Cristo, el cual, como dice la palabra, nació bajo la ley. Entonces vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Allí la palabra de Dios nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces fue el único que cumplió la ley. Ahora, cuando él dice no penséis, es porque eh, ninguno de ellos tenía claro a qué venía el profeta o a qué venía el Mesías. Y los que de pronto creían algo, a qué venía, tenían un pensamiento equivocado porque pensaban que el rey venía
con un ejército terrenal a desalojar a los romanos y a devolverle el reino a Israel, cosa que no era cierta. Otros pensaban que venía a abolir la ley. Él no la abolió, sino que la cumplió y una vez cumplida, sencillamente ya la ley había cumplido su papel en la historia de la humanidad como ayo, como protectora, y ahora sencillamente venía la gracia. Pero primero la ley tuvo que ser cumplida por el Señor Jesucristo. Entonces, una vez este cumplimiento, esta palabra, no penséis, identificaba a Jesús como el Mesías. Sin embargo, los que estaban allí presentes no lo entendieron. Entonces, una vez cumplida esta ley, Jesús pagó para rescatarnos de la maldición a la cual estábamos sometidos. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice Gálatas 4:4, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, sujeto bajo la ley, el creador del universo, el creador de la humanidad, el que tenía potestad para impartir órdenes, ahora se somete a la ley y la cumple a cabalidad. Y una vez que la cumple, entonces paga en la cruz el precio de esa maldición a la cual nosotros estábamos sometidos. Y con su muerte, espero hacerme entender en esto, con su muerte nos liberó de la muerte. Con su muerte física nos liberó de esa muerte espiritual. Y sabemos que resucitó al tercer día para demostrar que Dios tiene poder sobre la muerte y que la muerte no ejerce dominio sobre él. A través de la muerte a nosotros nos rescató de la muerte. Por eso se hizo ser humano. Y ahora el que tiene dominio sobre el imperio de la muerte, que ustedes saben quién es, ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero como reflexión final, quiero decirles que nosotros debemos darle valor a este sacrificio, a esto que hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si el plan de salvación, sabemos que Dios nunca fracasa, pero suponiendo que ese plan de rescate hubiese fracasado, nosotros estuviéramos bajo el dominio del mal, bajo el dominio de aquel que tiene el imperio de la muerte. Pero gracias a eso, si nosotros vivimos bajo la gracia, dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, entonces
la muerte, así como no tuvo poder sobre Jesucristo, tampoco tendrá y tampoco tiene poder sobre nosotros. Es todo lo que mm, tenía para hoy. Espero que sea de bendición para todos nosotros.